Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a ver entonces, como habíamos quedado, la primera parte del capítulo 6, ¿sí? En esta clase número 8. Y el capítulo 6 tiene que ver con el alcance de los derechos humanos. Recuerden que veníamos haciendo referencia a que este capítulo 6 lo vamos a ver en dos partes, porque no solamente es un poco más extenso, sino que también vamos a necesitar un poquito más de tiempo para poder comprender estos conceptos que, si bien ya los veníamos anotando en el glosario, ahora lo que vamos a hacer es ir especificando algunos términos eminentemente jurídicos, ¿sí? Por eso les pido acá mayor atención y, por supuesto, como les reitero, vayan anotando las preguntas, así en la clase del día viernes vamos a poder despejarnos todas las dudas. Ustedes me tienen que mandar al correo, ¿sí? Recuerden enviarme al correo noelianazaruca@hotmail.com. Me envían sus preguntas y vamos a ir anotando, ¿sí? Les reitero esta cuestión. Ahora bien, vamos a comenzar con la clase, entonces les decía, hablando del alcance de los derechos humanos. Es decir, cuál es la perspectiva que van a tener. Y cuando hablamos del alcance de los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta que todos los derechos humanos que están consagrados por el orden jurídico son esencialmente relativos. Es decir, que no hay derechos que sean de carácter absolutos, sin ningún tipo de limitación, sino que esto que nosotros aprendemos cuando somos muy chicos y que es el derecho de los demás, comienzan donde terminan los míos y que mis derechos comienzan donde terminan el de los demás, esto de poder convivir con las demás personas, precisamente tiene que ver con el alcance de los derechos. Es decir, que los derechos pueden ser restringidos y pueden ser suspendidos. Ya vamos a ver algunos conceptos relacionados al alcance, es decir, a las reglamentaciones, a las restricciones y a las suspensiones, y algunas características en particular que tienen que tener tanto las reglamentaciones como las restricciones y las suspensiones son diferentes, ¿sí? Vamos a hablar de reglamentación razonable, de restricciones legítimas y de suspensiones extraordinarias, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con, en primer lugar, establecer qué es la reglamentación razonable. ¿Qué podemos decir que es la reglamentación razonable? Recuerden que si nosotros vamos a un artículo que ya habíamos leído, que es el artículo 29 del capítulo segundo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fíjense que tiene que ver con los deberes ante la sociedad y que dice: toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad. En este sentido, advertimos sin dudas cómo definitivamente encontramos acá ya cuál es el alcance que tiene, sí, esto de poder convivir con las demás personas. Y para eso vemos que el alcance de los derechos, en este caso en la Declaración Americana, lo vamos a encontrar en el artículo 28, que entiende que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. Fíjense cómo encontramos ahí ya algunas cuestiones que tienen que ver con conceptos indeterminados, como por ejemplo el bienestar general y el desenvolvimiento democrático, conceptos que vamos a comenzar a ver, sí, a partir de la clase de mañana, ¿sí? Mañana ya vamos a ver específicamente cuáles son esos conceptos determinados y cómo ha abordado la Corte Interamericana de Derechos Humanos estos conceptos, ¿sí? Bueno, sin más introducciones, vamos a comenzar entonces con la clase y vamos a ver el alcance de los derechos humanos. Entonces, decíamos que los derechos humanos consagrados por el orden jurídico son esencialmente relativos, ¿sí? Cuando hablamos de relativos decimos que no son absolutos. Y por eso son susceptibles, es decir, son capaces de ser reglamentados
razonablemente. Y acá, razonablemente, nos vamos otra vez al artículo 28 de nuestra Constitución Nacional que nosotros ya hemos leído en las clases anteriores. Asimismo, algunos derechos pueden ser objetos de restricciones legítimas e incluso de suspensión extraordinaria. Y de esto se trata cuando veamos el alcance de estos tres conceptos. Por eso vamos a diferenciarlos, ¿sí? Los vamos a distinguir. Y fíjense cómo acá, en esta filmina, les quise mostrar de alguna manera cómo los diferentes bloques deben ser más amplios, menos amplios cuando hablamos de restricciones legítimas, y finalmente cuando hablamos de suspensión extraordinaria debe ser excepcional, y por eso es un poco más acortada, ¿sí? Si ustedes ven la imagen van a ver que en el primer bloque se habla de la reglamentación razonable como esa regulación legal del ejercicio de un derecho que, sin desvirtuar su naturaleza, recuerden que ya habíamos ido a ver qué es la naturaleza jurídica, vuelvan otra vez a su glosario, tenga en mira su pleno goce y ejercicio en sociedad. Significa que la mayoría, por no decir todas las normas, deben ser reglamentadas de manera razonable, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la regulación legal del ejercicio de un derecho. Entonces, todas las normas deben ser reglamentadas de manera razonable. Y ahí otra vez, artículo 28 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y por eso ven que está más amplio, en la filmina lo hicimos como más grande, como para que ustedes, quienes tengan esta memoria visual, puedan ver que la reglamentación razonable es más amplia. Ahora, las restricciones legítimas, fíjense que van a ser límites de tipo permanente que se imponen al ejercicio de algunos derechos en atención a la necesidad de reservar o lograr determinados fines que interesan a toda la sociedad. Y por último, la suspensión extraordinaria, que es más pequeña, vamos a ver que apunta a la situación extraordinaria, es decir, fuera de la normalidad, y esto también es un concepto indeterminado, en el cual se encuentra en peligro la vida de la nación, que haga necesario decidir la suspensión del ejercicio de determinados derechos por el tiempo y en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación. Y ya vamos a ir viendo cuáles son los requisitos fundamentales para que las restricciones legítimas y las suspensiones extraordinarias sean dictadas conformes al Estado democrático de derecho. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de reglamentación razonable, ¿sí? Que era el primer concepto o el primer eslabón que nosotros veíamos que era más amplio. ¿Qué es la reglamentación razonable? Y es acá donde nosotros podemos entender que la regulación legal del ejercicio de un derecho implica la cristalización jurídica de todos los elementos que a nivel normativo y orgánico aseguran que los sujetos alcanzados por la norma, es decir, los ciudadanos, se encuentren en una posición legal de ejercer o de disfrutar el derecho humano del que son titulares y al que la norma se refiere, ¿sí? En ese caso, tenemos que advertir que no podemos identificar a la existencia de la reglamentación con la programaticidad de la norma. No es lo mismo reglamentar que las normas sean programáticas, como hemos visto en los capítulos anteriores, ¿sí? ¿Por qué? A ver, este planteo sin dudas corrobora el anterior cuestionamiento acerca de que los derechos humanos de primera generación no eran reglamentables y simplemente eran operativos, ¿sí? Porque si nosotros hacemos referencia, por ejemplo, al derecho a la vida, ¿sí? Es indudable que este derecho es exigible, pero ahora bien, no podemos, fíjense, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 4 encontramos consagrado este derecho a la vida. Sin duda que este derecho a la vida tiene que ser reglamentado, ¿sí? Porque lo que estamos entendiendo es que cuando establece que este derecho estará protegido por la ley, no indica que haya que introducir algún tipo de restricciones del derecho a la vida, sino establecer de qué manera se va a garantizar el derecho a la vida, ¿sí? Acá, por ejemplo, entonces vamos a ver cómo se protege a la vida desde diferentes códigos y desde diferentes
normas, esto ustedes lo van a ir viendo más adelante en la carrera, pero es interesante ver cómo, por ejemplo, se protege desde las diferentes tipificaciones, ¿sí? Se llama así, cuando hablamos, por ejemplo, del Código Penal, ¿sí? Que va a proteger el derecho a la vida de múltiples maneras. Y también, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con, sin dudas, y a ver, acá se abre el debate, pero esto establece también, y lo dice Mónica Pinto, hay algunas consideraciones legales que tienen que ver con la eutanasia y con el aborto, ¿sí? Independientemente de la postura que podamos tener, esto es lo que dice esta autora. Ahora, otro ejemplo, sin duda, tiene que ver con el derecho a la jurisdicción, ¿sí? El derecho a la jurisdicción, sin duda, es que es directamente operativo y directamente exigible para todo individuo respecto del Estado en la jurisdicción a la que pertenece, ¿sí? Ahora, eso no significa que para su adecuado ejercicio el Estado deba adoptar normas tanto de fondo, recuerden que habíamos dicho normas de fondo, es decir, el qué, y normas de forma, es decir, el cómo, ¿sí? Que consagren este debido proceso legal. El debido proceso legal es un principio que ustedes, y es un derecho, es una garantía que ustedes van a encontrar a lo largo también de toda la carrera y van a poder ir estudiando. Está este derecho a la jurisdicción y la posibilidad de acceder a los tribunales para obtener un pronunciamiento justo en un plazo razonable, ¿sí? Pero sin dudas que el Estado tiene que adoptar algunas normas que consagren este debido proceso. ¿Para qué? Para, por ejemplo, designar jueces, fiscales, defensores, para designar otros funcionarios de actuación en el proceso. Sin dudas que acá también el Estado va a estar presente, ¿está? Entonces, vamos a ver que la reglamentación es el principio de la exigibilidad y por lo tanto de la garantía del goce y el ejercicio de estos derechos protegidos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que el artículo 17.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: la ley debe reconocer iguales derechos, tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. ¿Está? Si bien dice la ley debe reconocer iguales derechos, no tenemos dudas acerca de que, aunque no haya una ley, lo que está estableciendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos es que todos los hijos deben tener la misma, o deben estar en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces nosotros vemos que la reglamentación razonable en esta situación no va a restringir el derecho, sino lo que permite esta convención, al establecer que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo, lo que hace en realidad es señalar cuáles son las materias donde deberá ejercerse esta igualdad, ¿sí? Esto cuando hablamos de reglamentación. Recuerden que siempre que hablemos de reglamentación tienen que ir ustedes con el artículo 28 de la Constitución Nacional a todos lados, porque ahí vamos a encontrar el principio de razonabilidad, ¿sí? Ahora bien, vamos al segundo concepto, y es este concepto el que nosotros vamos a ir como un poquito más despacio, porque tenemos que entender cuáles son las restricciones legítimas, ¿sí? Todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en general prevén algunas restricciones respecto de algunos derechos, ¿sí? Estas restricciones que se imponen al ejercicio de los derechos deben estar establecidas con arreglos a ciertos requisitos de forma, es decir, cómo se va a implementar, ¿sí? Que deben estar representadas por la legitimidad, y ahí vamos otra vez al glosario a ver qué habíamos anotado respecto de la legitimidad y la diferencia con la legalidad, y deben estar, les decía, representadas con la legitimidad de los fines que con esas restricciones se pretenden alcanzar, ¿está? Por ejemplo, el Convenio Europeo, la Convención Americana, la Carta Africana, los pactos internacionales de 1966, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Traen algunas restricciones, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo,
la libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho de circulación y de residencia, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al que cada uno quiera. Bueno, entre otros, ¿sí? El derecho a la vida privada, sin dudas que contienen un criterio válido que autoriza una restricción legítima, ¿sí? Esta restricción tiene que estar establecida en la ley, tiene que ser necesaria en una sociedad democrática para proteger, y acá vamos a encontrar algunos conceptos indeterminados, ¿sí? Porque estas tienen que ser necesarias, estas restricciones, para proteger la seguridad nacional, el orden, la salud, la moral pública, los derechos o las libertades de los demás. Y es acá donde nosotros vamos a poder ver cuáles son los fines que se pretenden alcanzar, que en este caso vamos a ver que son algunos conceptos indeterminados, y las restricciones que se van a realizar sobre determinados derechos, ¿sí? Si nosotros vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a advertir que el artículo 29.2 establece que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley. Y acá vemos entonces la primera cuestión, ¿sí? Por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de, y acá vienen los conceptos indeterminados, la moral, el orden público, el bienestar general, en una sociedad democrática, ¿sí? Sin duda, esta es una norma genérica que refiere a las restricciones y que han sido incorporados esta norma ha sido incorporada a la mayoría de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que nosotros conocemos, ¿sí? En el mismo sentido, hace referencia el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sin embargo, nosotros vamos a ver que con una terminología y alcance distinto, el artículo 18 del Convenio Europeo dispone que las restricciones que en los términos del presente convenio se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas. Fíjense que sin dudas nosotros vemos acá unas restricciones del mismo modo que en el artículo 30 de la Convención Americana, que dice que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general es un concepto indeterminado, y con el propósito para el cual han sido establecidas, ¿sí? Sin dudas que entonces nosotros vamos a ver estos como principios de interpretación que van a estar relacionadas con estas restricciones. Entonces, nosotros vamos a ver, como les decía, ¿sí? que se incorporaron en algunos instrumentos, y del análisis de esas normas sí podemos advertir que surgen, ¿sí? En primer lugar, que esa restricción esté prescripta por ley, ¿está? En segundo lugar, que no debe ser arbitraria, es decir, que tiene que ser razonable. Y finalmente, que no tenga que ser discriminatoria, sino que tiene que ser bajo los principios de igualdad, ¿sí? Asimismo, nosotros podemos advertir que hay algunas normas que establecen criterios de interpretación, ¿está? En primer lugar, entonces, vamos a ver que la exigencia de una ley en sentido formal, que es el punto primero, además del material, sin dudas que nos va a dar mayores garantías a la hora de hablar de estas restricciones legítimas, ¿sí? Solo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta primera exigencia es satisfacer que la restricción esté prescripta por ley, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una norma de aplicación general que sin duda se debe compadecer con el respeto al principio de igualdad, ¿está? En caso de aplicación abusiva, debe dar lugar
a todos los recursos, ¿sí? Nosotros vamos a ver, si ustedes más adelante, a lo largo de la carrera, ustedes van a ir viendo cómo es importante que estas restricciones estén siempre establecidas por la ley. Sin dudas que nosotros en el contexto en el que estamos viviendo, cuando hablamos de restricciones legítimas y que tienen que estar establecidas por la ley, nos puede hacer como un cierto ruido, porque sin dudas estamos viviendo restricciones a la libertad, a nuestras primeras libertades públicas consagradas, ¿sí? en todo lo que fue el constitucionalismo clásico, y sin dudas estamos todavía ahí esperando que una ley adoptada por órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados establezcan específicamente las restricciones, ¿sí? Y cuando hablamos de las restricciones, tienen que ser restricciones legítimas, es decir, que estén fundadas, y vayan por favor otra vez a esta diferencia entre legitimidad y legalidad. A ver, podemos advertir entonces, en primer lugar, que en el sistema interamericano de derechos humanos se va a hacer una diferencia respecto de lo que significa ley, ¿está? Si ley significa reconocer un derecho o más bien se va a hacer referencia a una restricción legítima. Cuando nosotros hablamos del reconocimiento de un derecho, vamos a advertir que esto sin duda se apunta en lo que nosotros conocemos como la obligación general de adoptar las medidas de derecho interno que resultan necesarias para hacer efectivo un derecho protegido. Y acá recuerden lo que habíamos dicho del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de la ley material, esta ley que nosotros estábamos haciendo referencia en la clase de ayer cuando Antonio preguntaba o hacía referencia acerca de cuál es el procedimiento para la ley. Por eso hablamos de una ley en sentido formal, ¿está? Cuando en realidad se apunta a la ley material, porque solo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas. Y esto que ya habíamos dicho. Ahora, por otro lado, vamos a advertir que en el terreno de los fines que justifican o legitiman esa restricción de los derechos humanos, tenemos que también apuntar que el principal obstáculo para una aplicación unívoca, es decir, que no hay conceptos multívocos, es decir, no hay conceptos que puedan ser interpretados de manera diferente, de esas cláusulas que van a restringir o limitar, lo vamos a encontrar en esas que están pobladas de conceptos indeterminados. ¿Sí? Entonces, sin dudas que nosotros vamos a encontrar instrumentos internacionales que tengan que ver con restricciones de derechos en pos de la necesidad democrática, el orden público, la seguridad nacional, el bien común, la salud pública o la moral, ¿sí? Por ejemplo. A ver, y por otro lado, esto es la exigencia de la ley en sentido formal, apuntan a poner de relieve el papel que van a tener el Poder Legislativo o el Congreso en la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y por esto se pone el acento en el carácter representativo del Congreso como fuente de su autoridad, ¿sí? Acá precisamente en esta materia, en la materia legislativa, ¿no? Entonces, esto sin duda es conteste con otros clásicos criterios de este sistema republicano en donde el Congreso es el órgano político y popular de control por excelencia. Esto que les decía, encontramos restricciones y sin embargo este órgano político y popular que debe controlar y debe reglamentar cuáles son las restricciones, recuerden que estas restricciones deben estar siempre prescriptas por la ley y aparte deben ser necesarias en una sociedad democrática. ¿Está? En este sentido, esto que les decía, que tanto el Tratado Regional Americano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el europeo, van a establecer que para que la restricción sea aceptada, tiene que ser necesaria en una sociedad democrática. Es decir, que esta cláusula lo que trata es introducir un criterio de legitimación política
en el proceso de limitar el alcance del derecho, que podría referirse a los fines de la limitación, a la relación entre los fines y la limitación, o la limitación en sí misma. ¿Cuáles son las razones por las cuales se va a limitar se van a limitar los derechos de las personas? ¿Sí? Ahora bien, tenemos que partir también de la interpretación imperante que corresponde a la Corte Europea, donde se determinó qué significa necesario, ¿sí? Porque hablamos de que deben ser necesarias en una sociedad democrática. Ahora bien, ¿qué significa la palabra necesaria? ¿Sí? En este contexto, dice la Corte Europea, la palabra necesaria no es tan flexible como para poder ser entendida, esto que decíamos, de manera multívoca, ¿sí? No puede ser útil, razonable o deseable, sino que es una necesidad social imperiosa, un interés estatal urgente, ¿sí? E insoslayable que justifique la interferencia. ¿Por qué? Porque se van a limitar los derechos, en este caso, reconociendo a las autoridades ese margen de apreciación para su valoración, que nosotros hablábamos de ese margen de apreciación discrecional, ¿sí? Que lo habíamos visto en las clases anteriores. Ahora bien, ustedes van a ver que tenemos algunos casos, ¿sí? Tanto del Tribunal Europeo como de la Corte, ¿sí? Esta Corte internacional. Vamos a ver que hay en algunos casos cuáles son las restricciones que se señalaban a ciertos derechos, ¿sí? En particular me parece interesante también referirnos, estaba viendo, quería adelantar el PowerPoint, pero no quiero comenzar ya con la clase de mañana. Sí me parece interesante que ustedes puedan ver que también la autora nos trae, les decía, algunos instrumentos internacionales, alguna jurisprudencia, ¿sí? Que hacen referencia o que hacen hincapié a estas expresiones. No es necesario que ustedes sepan específicamente los nombres de las sentencias donde las cortes se han expedido, tanto la europea como la internacional. No es necesario que ustedes sepan, no es útil, es útil, pero ahora no va a ser necesario que ustedes puedan saber esos nombres, sino con que ustedes sepan qué son los conceptos indeterminados, cuáles son los peligros en una sociedad democrática de llevar adelante conceptos indeterminados donde les falte, ¿sí?, alguna de estas características que nosotros habíamos dicho, que no pueden ser discrecionales, sino que tienen que ser razonables, prescriptas por ley, y tienen que ser conformes al principio de igualdad y de no discriminación. Con eso es más que suficiente para que ustedes puedan ir relacionando este principio pro homino, pro persona que vimos en las clases anteriores con cuál es el alcance que van a tener estos derechos, ¿sí? En este sentido, recordemos que la Corte Interamericana, aparte de seguir a la Corte Europea, señaló que entre las distintas opciones que puedan tener para alcanzar un objetivo, se debe escoger aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido, ¿sí? Hablando del principio pro persona, recuerden que decíamos que es una pauta de interpretación que permite o que ordena al intérprete a escoger la norma más amplia a la hora de otorgar derechos y la más restrictiva a la hora de restringirlos, ¿sí? Bueno, pues eso va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo va a decir en su opinión consultiva 5 del año 1985, en la colegiación obligatoria de periodistas. Ahí entendió que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, ¿sí? De la misma manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que ninguna de sus disposiciones podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuos para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él, ¿sí? Fíjense que acá también vamos a encontrar como en el pacto internacional, no solamente la Convención Americana y la Declaración Americana y la Declaración Universal, establecen
el alcance de estos derechos, ¿sí? También vamos a ver que las cláusulas, ¿sí? Adquieren legitimidad en atención a los fines cuya preservación persiguen, ¿sí? Mañana en la clase, tal vez ahora les parezca que estamos hablando de mucha teoría, pero en la clase de mañana nosotros vamos a poder entender estos conceptos indeterminados. Yo les traje un ejemplo para que ustedes puedan advertir, ¿sí? Esta cuestión de invocar cuando hay conceptos indeterminados concretamente. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que las vacunas, para todos ustedes, a ver, para los que son padres, para los que tienen hermanos más chicos, para quienes tienen, bueno, sobrinos, ustedes como ciudadanos y ciudadanas, conocen que las vacunas del calendario son obligatorias, ¿sí? Eso, este es un concepto concreto y un ejemplo que ustedes lo pueden relacionar con estos conceptos teóricos que estuvimos diciendo recién. En este sentido les decía, el calendario de vacunación es obligatorio, ¿sí? Tenemos que llevar a vacunar a los niños. ¿Qué pasa en ese caso si un padre, una madre, un tutor, ¿sí? Un representante legal del niño dice: no quiero vacunar a este niño, a esta persona, porque y ustedes vieron que hay como corrientes hay grupos que piensan que las vacunas, que detrás de todo esto hay grupos de poder que en realidad están influenciándonos y que esto en realidad el tema de las vacunas es todo un mercado, esto es un comercio, que en realidad las vacunas no sirven, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Fíjense que tenemos, por un lado, un derecho, que es el derecho que van a tener los padres de decidir en el ámbito de su responsabilidad parental, van a poder tomar decisiones acerca de la vida, en este caso de la salud de sus hijos, y por otro lado vamos a tener un concepto indeterminado. Ese concepto indeterminado va a ser la salud pública. Entonces, ¿qué va a prevalecer? Va a prevalecer la salud pública, porque a ver, si un niño, por ejemplo, no se vacuna, no sé, por decirles, a ver, sarampión, ¿sí? O varicela. Si no tienen esas vacunas, ¿sí? No solamente va en detrimento de su propia vida, ¿sí? Sino que eso también va a poder afectar a los demás, porque son enfermedades altamente contagiosas, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué debe prevalecer? ¿La voluntad de los padres o debe prevalecer el concepto indeterminado que nosotros llamamos en este momento salud pública? Es decir, ¿qué va a hacer el Estado? El Estado va a decir, por una razón, es decir, va a invocar una razón de salud pública, ¿para qué? Para obligar a todas las personas a vacunar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿sí? Independientemente de que quieran o no quieran vacunar, la vacuna es de carácter obligatorio. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? Y ahí nosotros vamos a ver qué pesa más, ¿sí? Si vamos a ver qué son útiles, son razonables, son deseables, o sin dudas es la existencia de una necesidad social imperiosa, ¿sí? Se justifica un interés insoslayable decir: vamos a vacunar vamos a vacunar a todos los niños están obligados a ser vacunados. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto indeterminado, por eso yo quiero que ustedes entiendan precisamente este concepto, el de conceptos indeterminados, porque son conceptos de ¿qué se entiende? A ver, ¿qué se entiende por salud pública? ¿No es como muy genérico? ¿Está? ¿Y qué podrían, por ejemplo, los estados restringir teniendo en cuenta la salud pública? Por ejemplo, en este caso nosotros, en el contexto en el que estamos viviendo, tenemos restringida la libertad ambulatoria, ¿sí? En un contexto de pandemia tenemos restringida la libertad ambulatoria porque prevalece la salud pública, ¿sí? Tenemos críticas a esto, y sí, porque ¿cómo tienen que ser las restricciones? Tienen que ser establecidas por ley, por un tiempo determinado, tienen que estar de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, no deben ser arbitrarias sino razonables, deben ser legítimas,
Entonces nosotros vamos a encontrar que estos conceptos indeterminados deben cumplir con estas características en un Estado democrático de derecho. ¿Para qué? Para que los gobiernos de los estados no tomen estos conceptos indeterminados y restrinjan en mayor medida derechos de las personas, invocando ¿qué? Algunos conceptos indeterminados como la seguridad nacional, la salud pública, el orden público, la moral, ¿sí? Mañana vamos a ir viendo otros conceptos relacionados a estos conceptos indeterminados como para que podamos terminar de entender esta segunda cuestión, que son las restricciones legítimas, ¿sí? Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos del alcance de los derechos humanos, sí o sí tenemos que hablar de que los derechos humanos, como todos los derechos, no son de carácter absoluto, sino que son de carácter relativo. Y por ello, cuando hablamos de la relatividad, significa que estos pueden ser regulados razonablemente, sí, reglamentados razonablemente, restringidos legítimamente y suspendidos extraordinariamente. Bueno, nos vemos en la clase de mañana, ¿sí? Vamos a continuar entonces haciendo referencia a los conceptos indeterminados y vamos a finalizar con las suspensiones extraordinarias. Muchísimas gracias por haber estado una vez más y bueno, nos encontramos mañana. Que descansen. Mañana recuerden que también la clase va a estar grabada y sí, nos vamos a encontrar el día viernes en la clase sincrónica. Que anden bien, muchísimas gracias por estar. Que tengan buenas noches.